Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. En este día queremos compartir con todos aquellos que están comenzando en la vida cristiana para que continúen su proceso de madurez. Y una de las cosas más importantes es poder caminar permanentemente con Dios. Pero, ¿qué quiere decir eso? Porque parece muy religioso. ¿Tenemos que ser místicos? ¿O en qué sentido lo dicen las Sagradas Escrituras? Oremos dándole gracias a Dios, porque nosotros los que llevamos tiempo con el Señor, pues ya debemos estar caminando con Él. Caminar con Él trae muchos beneficios, pero no pensemos en los beneficios de Dios en primera instancia porque Dios nos quiere bendecir. Pensemos primero en nuestra responsabilidad. Lo que Dios va a hacer, siempre lo va a hacer. Sin embargo, como Él es bueno, Él nos escucha en nuestras oraciones. Padre, gracias por este día. Gracias por Templo Belén, nuestra casa de pan donde crecemos, donde maduramos, donde mejoramos día a día. Tú conoces los problemas, aquellas situaciones difíciles por las que todos están pasando. Somos vulnerables, somos seres humanos. Las enfermedades, los problemas emocionales, los problemas económicos y lo más difícil, los problemas espirituales siempre nos acosan y nos rodean. Pero tenemos una manera de vencer, de ser victoriosos, de caminar en lo que tú deseas y quieres para nosotros. Así que ayúdanos con tu palabra, porque como siempre, con suma urgencia la necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Esta enseñanza está precisamente dada para aquellos que están comenzando en la fe y para todos los otros o los demás que ya caminamos con el Señor. Cómo encaminar a las personas para que tengan una vida abundante y exitosa, llena de bendición en el Señor. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 5, 21 al 24. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Padre, esta es tu palabra que con suma urgencia necesitamos. Guíanos, porque precisamente como este personaje de la Biblia queremos caminar nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo medir eso de caminar con Dios? Nosotros los seres humanos en los aspectos religiosos, por ser espirituales, subjetivizamos todo y tenemos una posición muy personal y muy única de qué es creer en Dios y caminar con Dios. Pero no podemos ser subjetivos en esas definiciones, debemos de ser muy objetivos, o sea, una regla que cubra a todos. Porque todos podemos ser hijos de Dios por Jesucristo, pero la palabra del Señor no fue escrita para cada individuo, aunque toca a cada individuo, fue escrita objetivamente para todos. Los mismos principios que están escritos allí rigen a unos y a otros. Ahora, la palabra de Dios sí tiene la facultad poderosa y sobrenatural de eso que es para todos, hacerlo entender personalmente y tocar específicamente cómo es la lucha que tenemos nosotros en relación con lo que Dios manda para todos los que somos sus hijos. Este personaje que caminó con el Señor, dice la palabra en el versículo 24, y voy a leer la Reina Valera del capítulo 5 de Génesis: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí aparece una ilustración directa de caminar con Dios. Pero ¿cómo es caminar con Dios? ¿Será que tenemos que hacer promesas, pagarlas? ¿Será que tenemos que hacer obras de caridad? ¿Será que tenemos que hacer algunos ritos o caminar en unos rezos u oraciones o ayunos para que Dios nos mire y diga, mira cómo estás cerca de mí? No es eso. Esas son prácticas religiosas que si bien tienen algo de loable, algo de bonito, pero esa no es la manera que Dios lo dice. ¿Cómo encontramos objetivamente una medida que se cumpla para todos? La Biblia nos ayuda. Pero empecemos a notar. Vivir y andar no son sinónimos, pero sí están caminando juntos. Vivir. Toda nuestra vida debe estar al lado de Dios. Yo vivo caminando con Dios. No son las horas del fin de semana cuando voy a un acto religioso, ni aquellos momentos donde me da por cerrar los ojos y decir, Dios mío, creo en ti. Es una vida total, genuina y continua. Ahora, andar es mucho más práctico. En la medida que yo camino,
yo debo estar siempre de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo es eso de caminar de la mano de Dios? Muchas veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y le decimos, Dios, ¿dónde estás? Más bien Dios nos pregunta, bueno, ¿tú dónde estás? Porque yo estoy al lado tuyo, pero si tú te alejas, no quieres caminar conmigo, no te voy a obligar. Entonces, por eso es que no se trata solamente de cumplir con ritos religiosos, es una vida y un andar continuo, permanente, y aparece una palabra clave, íntimamente. Cuando hablamos de intimidad, tiene que ver con que nos conocemos totalmente. Debemos de llegar al punto en que nosotros podamos conocer, no totalmente a Dios porque es imposible, pero sí muy profundamente, de acuerdo a nuestras limitaciones, pero que sea tanto el interés que tengamos nosotros, tanto el deber, la preocupación, el deseo, las ganas de conocer a Dios, que podamos ahondar en su naturaleza, quién es Él, cómo es Él, conocerle, oírle y especialmente en cómo nos quiere hablar personalmente. Dios ya camina con nosotros, Él quiere caminar con nosotros. Pero miremos otro texto en Proverbios 4, 18, 22 que nos ilustra. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es más como la densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Todos aquellos que están comenzando en la vida cristiana, pues van a tener lo normal, como muchas preguntas, y no entienden muchos asuntos de la vida, ni de la Biblia, ni del caminar con Dios. Pero muy bien ilustrado está este proverbio que dice, el camino de los justos empieza como la primera luz del amanecer que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que cada vez más se vuelve más directa y llega a todo su esplendor. A esto le podemos llamar un proceso de madurez. Nunca dejamos estar en la luz. Al principio vemos poco, pero veremos más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la medida que caminamos con el Señor debe haber un cambio gradual, profundo, pero que siempre va llegando a mejores niveles. Para eso es como cuando una pareja se casa o entra en noviazgo. Al principio no se conocen los gustos, no se sabe cómo hablarle, hay timidez, pero en la medida que hablan y hablan y hablan, van creciendo hasta que casi que con solamente mirarse a los ojos ya se sabe qué están pensando y qué están diciendo. Ahora, este pasaje también nos habla de los contrastes. La Biblia tiene muchos contrastes. Nos dice, ojo, que para llegar a mí no es por el camino ancho, sino el camino angosto. No es por la puerta ancha, sino por la puerta angosta. ¿Por qué esos extremos? Aún los mandamientos aparecen en la palabra del Señor. Dice, cumples los mandamientos y vivirás. No los cumples y morirás. Siempre hay extremos. En este caso, el contraste está entre el justo y el perverso. El justo madura y la luz va a ser más directa, pero el perverso empieza hablando de densa oscuridad. Luego habla de torpeza y terquedad que se convierte en insensatez. Esto es, que ni siquiera se da cuenta lo grave de su condición. Miremos otro proverbio que nos ilustra con una práctica que es muy común en los seres humanos. El alcohol, el ser alcohólicos. Proverbios 23, 31 al 35. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? El que es alcohólico, el que es drogadicto, cualquier tipo de vicio es así. Empezamos sutilmente y se va apoderando de nosotros, y cuando ya estamos en lo peor y queremos salir, pues perdemos la conciencia, perdemos todo, y en ese momento de reflexión decimos, ¿pero qué me pasó? Ni siquiera me di cuenta, mire a lo que llegué, y hay un estado de tristeza. Sin embargo, somos tan tercos que
volvemos a caer en las mismas prácticas. Esa es la descripción de aquel testarudo perverso que no quiere madurar en la fe. Vamos a ver. El justo, en cambio, tiene atención. Atención es poner todo el sentido y la concentración a lo que Dios me está diciendo. Pero también el justo escucha. Ya no es solo atender, sino escuchar. Escuchar es obedecer. Pero luego dice, no pierdas de vista. Es interesante porque es como un punto de referencia lo que Dios quiere cuando caminamos con Él. Es como el GPS por el camino de la vida, que muy a menudo tenemos que revisar que no nos estamos saliendo. Entonces dice, no pierdas de vista. No podemos en ningún momento del día, ni de la semana, ni de nuestra existencia, olvidarnos que Dios es real. ¿Cómo aplico yo lo que Dios me dice para todos los aspectos de mi vida? Emocionales, sentimentales, de trabajo, de deporte, de sueños, de ilusiones, de emprendimientos y lo más importante, lo espiritual. Ahora, luego dice, tanto lo vas a buscar permanentemente sin perderlo de vista que llegue al corazón. En el corazón tenemos que enfrentarnos y tomar las decisiones. Entonces no se trata de seguir un manual a ver quién sabe más. No, es mantener una relación con Dios, con una persona real. Los manuales son fríos. La persona de Dios es cálida. Por eso hay una gran diferencia entre ser un religioso seguidor como los fariseos y escribas con los cuales Jesús peleaba tanto, entre comillas. Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados porque teorizaban del Evangelio. Pero cuando está hablando de caminar con Dios íntimamente es que nosotros somos creyentes, comprometidos, más que con una causa, porque ni siquiera es seguir una causa, es seguir a una persona, a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos su Hijo. Así que si estás comenzando la vida cristiana, no debes pensar en qué debes hacer y cómo te debes comportar. Pero más que eso, que es muy importante, es quiero estar con Dios, quiero mirarle cara a cara y que siempre cuando le pueda ver, cuando le busque, no tenga esa sensación que le estoy faltando. Y luego ahí sí pienso en lo que debo hacer y cómo me debo comportar. Recuerde, es una relación con una persona maravillosa, nuestro Creador, no con unas normas. Las normas se cumplen, el Evangelio se puede aprender, hablar de él, academizarlo, teorizarlo, explicarlo, pero eso no tiene ningún sentido si no hay una relación íntima con Dios. Por eso hay muchos que predican pero no practican. Para practicar se necesita la relación. Seguimos este texto de Proverbios 4:18. Nos dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Qué bueno es repetir este texto que nos ayuda a entender. Pero vamos más allá, primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todo lo que yo aprendo de la Escritura, todo lo que yo oigo de la Escritura, si permanezco en él, yo camino permanentemente como él caminó. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre nos cuesta renunciar a nuestra terquedad, a nuestro orgullo, tomar las decisiones que a veces van a ser difíciles. Ahí sí podemos tener toda la actitud, toda la disposición para realmente caminar con Dios y conocerle íntimamente. Queremos leer un último texto más, Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, con este pasaje ya comprendemos la Escritura. Andar en el Espíritu no es caminar místicamente diciendo aleluya, aleluya, y mirando hacia el cielo y yéndose a lugares de clausura, haciendo votos de silencio, que todas esas cosas pueden ser unas prácticas que nos dan disciplina, pero no necesariamente nos garantizan que caminamos con Dios. Con Él todo es objetivo. No voy a satisfacer los deseos de la carne, porque eso me genera una pelea. Juan lo dice también, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son cosas que nos distraen, que nos llaman, que nos seducen. Pero yo renuncio a ello
y prefiero obedecer a Dios. Si hago esto, entonces estoy siendo un cristiano como Dios quiere. Por eso, tu búsqueda, todos aquellos que están comenzando, o nosotros los que ya llevamos tiempo, siempre debe ser caminar con Dios íntimamente, y lo notaremos en la medida que nos parecemos, porque caminamos y seguimos las pisadas del Maestro, nuestro Maestro, el Señor Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudas, nos bendices, nos levantas, nos das la instrucción, nos dejas la palabra. Eres el GPS que nos marca el camino. Señor, yo te pido que nos ayudes para que nunca abandonemos, Señor, toda la dirección que tú nos das. No queremos ser esos religiosos que sabemos tanto y que tenemos algunos actos de devoción religiosos que hacen parecer que somos muy espirituales. Simplemente queremos andar como tu Hijo Jesucristo. Andar en el Espíritu no es ser místicos, es sencillamente obedecer y mostrar la transformación que has logrado en nosotros, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que están comenzando, porque a veces no es fácil, pero nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús y podemos caminar distinto y diferente, y entonces así mostrarle al mundo cómo el poder transformador de la palabra nos hace felices y nos pone en disposición de bendecir a otros con nuestro ejemplo. Y no se trata de nuestro orgullo, se trata del poder tuyo, oh Dios, que obra en cada uno de nosotros. Como Enoc, queremos caminar contigo, y eso nos deberá dejar un futuro glorioso y eterno, tanto aquí como más allá. En Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Recuerden de compartir este video con aquellos que están comenzando, o aquellos que tienen tiempo, para que puedan compartirlo con otros y meditar en estas palabras, que no lo olvidemos. Caminamos con el Señor. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.